Como decía Jano Álvarez, estamos comenzando con una nueva serie de predicaciones que la verdad es que la habíamos pensado hace un buen tiempo porque se hace necesario hablar sobre este tema. Y comenzar una nueva serie de predicaciones tiene un grado de complejidad por varios motivos, ¿ya? Ciertamente el primer motivo tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a abordar el tema, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos la dificultad de definir cuáles son los textos, sobre todo cuando es una serie temática, ¿ya? Eh, Eso tal vez lo podría entender alguien que está acostumbrado o que tiene la costumbre de conocer este tipo de desafíos de la iglesia. Pero, ¿por qué lo comento? Porque es complejo en una serie temática definir el tema, definir los textos que se van a predicar, la literatura complementaria, ¿ya? Porque la gente cuando nosotros estudiamos la Biblia no necesariamente lo hacemos desde nosotros mismos, sino que necesitamos de aquellos que anteriormente a nosotros también lo han predicado o han expuesto la palabra de Dios. Por otro lado, predicar una serie temática, pero de manera expositiva, también es un desafío. Porque hay que dejar que el texto bíblico hable y no hablar desde la necedad de nuestro propio corazón. Entonces siempre es un desafío para que todos podamos ser alimentados por la palabra de la misma forma, desde la persona que prepara la predicación hasta la persona que escucha, no solamente aquí, como decía Jano, sino que también tenemos la bendición de tener personas, hermanos en Cristo, oyentes, que son de otros lugares del mundo. A través de las redes sociales eso también es posible, ¿ya? Entonces, y esta serie en particular, esta serie Ídolos, como decía Jano, el nombre de ella es Ídolos, el ingenio del hombre al servicio de la idolatría. ¿Ya? La frase no es mía, ¿ya? No podría ser buena si fuese mía. La frase es de Juan Calvino, ¿ya? Lo vamos a citar en un rato más, que es de donde sacamos la idea. Pero la base, al menos la base temática de esta serie, fue una serie predicada en nuestro tiempo de plantación de Iglesia 1 en Santiago, bien al inicio de la plantación, el año 2011. Por lo tanto, la base temática de esta serie ya cumplió 11 años, ¿sí? 12 años, ¿sí? Desde que se comenzó. De hecho, fue la primera serie que se predicó en Iglesia 1. Está basada, entre otras cosas, en un libro de Tim Keller, ¿ya? Del fallecido pastor Tim Keller, que se llama, se me olvidó ahora el nombre, no lo anoté, Dioses Falsos, ¿ya? Así se llama en español el libro del pastor Keller, Counterfeit Gods, sería la frase en inglés. Y con Esther siempre pensamos lo importante que es poder predicar sobre este asunto al menos una vez al año, hablar sobre idolatría, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestros corazones son como brújulas que se orientan hacia aquello que nosotros amamos. O sea, el polo de atracción de la brújula, nuestra llamada corazón, es lo que nosotros amamos. Así como existe la frase, eres lo que comes, existe la frase, o podríamos nosotros llevar esto a, eres lo que amas, como lo dice el filósofo canadiense, pero que vive en Estados Unidos, James Smith, ¿ya? Él es un filósofo cristiano que habla mucho sobre este tema de la idolatría del corazón. Entonces nosotros aquí necesitamos entender eh, cómo poder alejar los ídolos. Lo leímos un poco en el texto ahí en Oseas, que fue la lectura comunitaria. Entender de que nuestro corazón le pertenece solamente a Dios, ¿ya? O en las palabras de, nuevamente, Blas Pascal, ¿ya? Debe ser porque el próximo lunes 19 es el natalicio de Blas Pascal. Estamos atentos porque el colegio de Sofía se llama Blas Pascal y están en la celebración de los 400 años con un baile y todo lo demás. Entonces, eh, sería interesante ver qué es lo que opina Blas Pascal de todo esto. ¿Qué es lo que decía Blas Pascal? Fíjense bien, aquí tengo la cita literal de él. En la semana pasada solamente lo mencioné. Pero Blas Pascal dice lo siguiente. Él dice así. En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Esa es la frase que Blas Pascal utiliza. Ahora, ciertamente la preocupación
por nuestros intentos, por llenar nuestros vacíos con otra cosa que no sea Dios, sino que con algún ídolo, ya lo tenía Moisés. ¿Ya? Vayan ahí a Deuteronomio capítulo 31. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 27, esto fue un poco antes de entrar en la tierra prometida, Moisés dice lo siguiente: cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, para que permanezca allí como testigo contra ustedes, porque conozco su rebelión y su obstinación. Si estando yo hoy todavía vivo con ustedes han sido rebeldes contra el Señor, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Moisés conocía al pueblo de Israel, ese pueblo que había estado 400 años cautivo en Egipto, y el mayor temor de Moisés era la idolatría del pueblo, la rebeldía del pueblo en contra de Dios. Y ciertamente la rebeldía que Moisés percibía, esa rebeldía que se muestra o se manifiesta a través de la idolatría, ciertamente lo llevó a decir esto, ¿ya? Y a decir, bueno, dejemos una copia de la ley del Señor como testigo en contra de el pueblo, porque son idólatras. ¿Ya? Entonces nosotros no estamos muy lejos de eso, ¿sí? Vamos a entenderlo muy bien acá. Entonces la idea acá es que nosotros podamos con esta serie revelar, o que el Señor revele nuestros ídolos, ¿sí? Que exponga cómo el ingenio humano, como dice la frase de Juan Calvino, siempre está al servicio de la idolatría. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos de eso. O sea, al final de cuentas, lo que leíamos en la lectura comunitaria tiene que ver con eso, con lo que leíamos en la lectura ahí en Ezequiel sobre el arrepentimiento de pecados. Es eso: Dios nos llama, nos convoca a arrepentirnos. Por eso necesitamos hacerlo siempre, en cada momento. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso de cosas buenas, nosotros hacemos ídolos, que es lo que vamos a ver justamente en esta serie. Porque asociamos la idolatría a tribus, pueblos paganos, ¿cierto?, que tienen un montón de imágenes y todo. Pero difícilmente podemos nosotros llegar a ver cosas buenas como ídolos. Pero la Biblia nos muestra que todo bajo el cielo puede ser transformado en un ídolo por nuestros corazones pecadores. Entonces, vamos a leer allí el Salmo 115. El Salmo 115 dice así la palabra del Señor: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y, oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, tenemos acá en el Salmo 115 un himno de alabanza a Dios. ¿Ya? Eso es evidente, no hay que mirar mucho ni que leer en profundidad. Es un salmo comunitario, ¿ya? Dentro de los salmos comunitarios tienen esta idea de que generalmente son salmos responsivos, o sea, el sacerdote leía una parte, un poco lo que hacemos siempre en el culto acá, de la lectura alternada, ¿ya? El sacerdote, en este caso el pueblo de Israel, emitía una cantidad de versos y el pueblo respondía otra cantidad de versos de manera unísona, todo el pueblo. Y es interesante porque este salmo comunitario destaca la gloria del Señor, lo dice en varias oportunidades,
pero la gloria a través de la salvación del pueblo. Nosotros veníamos justamente hablando sobre cómo el Señor sacó al pueblo de Egipto y lo libera para alabar al Señor. La idea era esa, lo dice Dios al principio: dile a Faraón que deje a mi pueblo ir a rendirme adoración en el desierto. ¿Ya? Y nosotros acá tenemos un salmo que, haciendo algunos cruces, ¿ya? Vamos a ver ahí cómo se cruza con la historia del Éxodo, es comunitario y se gloría en la obra que Dios ya había hecho. Y es interesante porque el salmista nos invita acá a confiar en Dios por su misericordia y fidelidad. También lo dice al comienzo. Y luego empieza todo este asunto de una alabanza comunitaria a Dios. Fíjense que en esta invitación que el salmista hace a confiar en Dios por su misericordia y por su fidelidad, el salmista lo hace en 5 pasos. ¿Verdad? Y vamos a ver justamente esos 5 pasos. El primer paso, vamos a verlo al tiro allí, está en los versículos 1 al 3. ¿Ya? El primer paso, o a través del cual el salmista nos invita a confiar en Dios por su misericordia y fidelidad, lo hace dándole la gloria a Dios. ¿Ya? Eso está en los versículos 1 al 3. Y parece obvio. ¿Ya? Vamos a leerlo de nuevo, del 1 al 3. Dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Como decía recién, parece obvio de que el salmista o que un salmo de alabanza busque glorificar a Dios. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que hay una tendencia natural en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a ir desenvolviendo durante toda la serie. Y esa tendencia natural es desviar la gloria que le pertenece a Dios a nosotros mismos. Generalmente tenemos esa dinámica, ¿sí? O como diría un muy buen amigo argentino: qué groso que soy yo, me decía siempre, la forma en que él expresaba esta idea. Yo soy groso, yo soy suficiente. ¿Sí? No tiene que ver con frases de afirmación de lo estoy haciendo bien, o estoy trabajando, estoy logrando este objetivo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con justamente cuando alguien nos adula, qué bien que lo estás haciendo, o cuando nosotros recibimos una bonificación en el trabajo, o recibimos incluso una buena nota de parte de un profesor y decimos, muchas veces decimos, modestia aparte, me saqué un 7, lo hago bien, ¿sí? Está bien, es un esfuerzo propio, hay por detrás esfuerzo propio, pero el engaño de nuestro corazón es justamente que eso es como un cariño, cuando uno le hace cariño a un gato que quiere hacerse cariño. ¿Ya? Cuando el gato quiere hacerse cariño, ¿cierto? Se tira ahí y quiere que le hagas más cariño, se da vuelta para el otro lado, ¿ya? Y estás a merced del gato. Nuestro corazón es así. Cuando nosotros le empezamos a hacer cariño, él se va a entregar. Y nosotros quedamos a merced de nuestro corazón. Y eso es justamente lo que el salmista está diciendo. No a nosotros, Señor, sino que a tu nombre da gloria. Por eso es que el salmista redirige la gloria solamente a Dios. Sabemos que el pueblo de Dios rápidamente decía, como decía este amigo argentino, qué grosos somos nosotros. Qué pobres ustedes, pueblos de la tierra, porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Incluso hoy en día, dentro del círculo evangélico, los evangélicos se creen superiores moralmente a los demás. No para darle la gloria a Dios, sino que justamente por el acto contrario, nosotros nos creemos buenos y suficientes. Entonces fíjense que en el caso del salmista acá, la confianza que el salmista tiene en hacer este cambio de dirigir la gloria a Dios, lo hace justamente en una comparación, y eso evidentemente podría parecer contradictorio. Sin embargo, lo que está haciendo acá el salmista, que si ustedes se fijaron bien, no nos dice quién es. ¿Ya? A diferencia de otros salmos que dice salmo de David, salmo de Coré o de los hijos de Coré, o salmo de, en fin, Asaf, gracias, de Asaf. Siempre lo dice, en este caso no, pero el salmista acá está diciendo que, porque dice acá, ¿por qué han de decir las naciones? Si ustedes se fijan en el versículo 2. Y esas naciones ciertamente son las naciones que han rodeado a Israel. Canaán, Babilonia, Siria, Persia, Egipto. ¿Ya? Se está refiriendo a ellos. Pero lo que él dice tiene que ver justamente por lo que afirma inmediatamente en el versículo 1, en la segunda parte del versículo 1. Por tu misericordia y por tu fidelidad, entonces él hace la conexión con esta pregunta, ¿por qué han de decir las naciones dónde está tu Dios ahora?
diciendo de una u otra forma de que estos pueblos no van a tener la chance de burlarse, porque era muy común en los tiempos antiguos que cuando los pueblos clamaban a sus dioses, y ciertamente los dioses no respondían, entonces los otros pueblos hacían burla de sus dioses. ¿Sí? Un poco lo que pasaba en la situación del profeta con los profetas de Balaam, los sacerdotes de Balaam, que parece, en alguna vez me dijo, pero qué orgulloso que fue ese profeta. ¿Ya? La verdad es que era algo muy común en el tiempo en que el texto fue escrito, ¿ya? Donde se clamaba a los dioses no respondían, entonces tú eras objeto de burla. ¿Ya? Y era válido, eso es lo más interesante, era válido entre los sacerdotes burlarse unos de otros. Por eso es que en esa oportunidad, ¿cierto? El profeta dice, clamen más alto, tal vez el Dios de ustedes se está durmiendo. ¿Ya? Tal vez no los escucha, puede que esté muy ocupado. ¿Sí? Lo que hace técnicamente él es acudir a afirmaciones como las que la propia Escritura expone, y en ese caso lo que está acá. Y lo hace justamente porque no van a tener la posibilidad los pueblos de burlarse de nosotros porque tú eres misericordioso y eres fiel. Lo está haciendo en base a una afirmación de la realidad que el pueblo de Dios había vivido hasta ese entonces. Por eso está tan seguro el salmista de escribir esto. Como les decía hace un rato atrás, para nosotros muchas veces la idolatría parece algo muy lejano. ¿Ya? Idólatras son tal vez los que tienen imágenes. ¿Ya? Incluso decimos que son idólatras aquellos que prenden velitas, incienso, ¿ya? Palo santo, no sé, en fin. ¿Ya? Nosotros tenemos una diversidad de formas de hacerlo. Pero fíjense que el salmista no está preocupado de la idolatría de los otros pueblos. Está preocupado del pueblo de Dios, de la idolatría del propio corazón. ¿Ya? Por eso nosotros necesitamos ser conscientes de que todo lo que nosotros tenemos, de que todo lo que nosotros somos, de que todo lo que nosotros podemos llegar a obtener proviene de Dios, no de nosotros. Por eso dice, a ti la gloria, no a nosotros. Cualquier cosa que nosotros obtengamos en la vida, no podemos darnos o decir, esto lo logré por mí mismo. Efectivamente, el trabajo, la Biblia dice que el trabajo genera fruto. Y ese fruto es el fruto de tus manos, la propia Escritura lo dice. El tema es justamente decir, esto lo logré por mí mismo. Y no reconocer de que hay un Dios soberano y todopoderoso que permite que tú puedas hacer las cosas, que permite que tú puedas estudiar, que permite que tú puedas trabajar. Es más, Él está trabajando antes que tú. Él está estudiando antes que tú. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, entonces, el salmista dice, tengamos cuidado con nuestros corazones, porque toda la gloria debe ser dada a Dios. Él merece toda la gloria de nuestros logros. Por más que yo me esfuerce y me vaya bien por el esfuerzo personal, el creyente en Dios dice, este esfuerzo personal no podría ser posible si no es porque existe un Dios que es misericordioso y fiel con nosotros, que permite que nosotros podamos hacer estas cosas. ¿Ya? Si hoy día hay fuego, y la semana pasada no es por mérito nuestro, ¿ya? Es porque pudimos llegar un poco antes, es porque Dios permitió que las cosas se dieran. ¿Para qué? Para poder hacerlo. ¿Ya? Jano, pero eso ya es demasiado extremo. Bueno, esa es la idea del Salmo. De que no nos abroguemos, de que no dejemos para nosotros la gloria. Y busquemos dar la gloria en todo Dios. Es una práctica, es una disciplina. ¿Sí? Que no puede caer tampoco en la falsa humildad. Entonces nosotros en esta serie vamos a tratar de ver cuál es el punto intermedio, un equilibrio entre las dos cosas. Porque es necesario que nosotros vivamos en ello. Ahora, ¿por qué la idea del salmista aquí tiene en querer devolver la gloria a Dios? El salmista es consciente también de que vanagloriarnos es una forma de robarle a Dios. Le robamos su gloria. Es mucho más terrible que robarle los recursos. Hay muchas iglesias que utilizan la Biblia para decir, aquí en la Escritura dice el profeta, ¿de qué forma me han robado? En sus diezmos y ofrendas. Y le dan, y le dan, y le dan. Pero nadie habla del robo de la gloria de Dios. Del robo de la gloria de Dios. De creer de que determinado espacio es nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho el esfuerzo para esto. Y a veces se hace cuando se dedican, por ejemplo, templos. Se construye un templo. Estoy hablando dentro de nuestro mundo evangélico. Se construye un templo y yo he escuchado pastores decir esto es esfuerzo de nosotros. Que piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. Yo mismo puse ese ladrillo. ¿Ya? El que está ahí. ¿Sí? Le puse mi nombre. Robándole la gloria a Dios. Y no nos damos cuenta. Por eso el salmista está preocupado. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros comenzamos con esa práctica,
Entonces damos chance para que todo el mundo se burle de nosotros cuando las cosas no funcionan y la gente nos puede decir, ¿y ahora dónde está tu Dios? Cuando nosotros caemos, por ejemplo, en, como dice, pues se dice popularmente, uno cae en desgracia, ¿eh? Una enfermedad grave, cayó en desgracia, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre desde el otro lado? ¿Y dónde está su Dios ahora? ¿Eh? Y ese cuestionamiento a uno lo daña, porque uno mismo comienza a preguntarse, bueno, Señor, ¿dónde estás? Entonces fíjense cómo esto puede llevar a caminos insospechados de donde nuestro corazón se puede perder totalmente. Entonces, ¿qué es lo que dice el salmista? Antes de que todo eso pase, la gloria es toda tuya. Porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel. Entonces los pueblos de la tierra no van a poder burlarse de ti, ni mucho menos de nosotros. El ex sacerdote Brennan Manning, ¿ya? Lo he citado en otra oportunidad, lo voy a citar de nuevo hoy día. En una oportunidad él dijo lo siguiente: la mayor causa del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos, quienes reconocen a Jesús con sus labios, pero salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo simplemente encuentra increíble. ¿Dónde está su Dios? En todas las cosas que nosotros tenemos, somos y hacemos, deberíamos darle la gloria a Dios. Y es el punto del salmista. El salmista nos está advirtiendo y nos está llamando a eso. No se olviden que la idea aquí es que en 5 pasos, ¿ya? Por eso está este cántico que lo vamos a ver, hay unas letanías más adelante, que son este tipo de cántico responsivo. El salmista nos está invitando a confiar en Dios por su misericordia y por su fidelidad. Y este primer paso es dándole la gloria solamente al Señor. Porque incluso ante la pregunta burlona, ¿dónde está tu Dios?, el pueblo de Dios no se ofende. Fíjense lo que dice el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. O sea, el pueblo de Dios no atiende a las burlas porque sabe que su Dios está por sobre las burlas. Que vengan y se burlen. ¿Qué importa que se burlen? ¿Eh? Hoy en día hay toda una agenda evangélica de buscar callar la voz de aquellos que ofenden al Señor. Sinceramente a mí me da lo mismo, porque mi Señor está en los cielos y hace lo que quiere. La burla la voy a tener que aguantar yo, bien, es el costo de seguir a Cristo. Pero mi Señor está muy exaltado por sobre las blasfemias de este mundo. Por eso no me preocupa, porque Dios no se va a ofender. Dios no es un Dios de cristal para ofenderse, no es un Dios copito de nieve que se destruye con la primera burla que Él escucha. No, al contrario, Él está por sobre los cielos y hace lo que le place. Entonces nosotros respondemos, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que Él parezca ausente, eventualmente puede parecer ausente, pero Él hace lo que le place. Es una declaración de la soberanía de Dios. Y eso debería a nosotros guiarnos a poder exaltar el nombre de Dios, darle toda la gloria a Dios. Te pido un favor, ¿me puedes alcanzar el cargador, por favor? Del teléfono. Del teléfono, no del computador. Gracias. Que mi teléfono está muriendo lentamente. Ahí sí. Exacto, lo miro y se le va la batería, exactamente. Ok, el segundo paso, ¿ya?, que el salmista usa aquí, va de los versículos 4 al 8, ¿sí? Dice así: los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Fíjense que acá la burla se revierte, ¿ya? Y eso es, de nuevo les repito, es algo normal en los tiempos en que fue escrito esto, de que se burlen y tú te burles de vuelta, ¿ya?
Alguien podría decir, oh, qué poco cristiano, ¿sí? Pero tenemos que entender la Escritura en su contexto, primero, para poder luego entenderla en nuestro contexto actual. ¿Por qué? Fíjense que él dice que mientras el verdadero Dios está en los cielos, haciendo lo que se le place, haciendo lo que se le antoja, llevando a cabo todo lo que él quiere, los ídolos son hechos por manos humanas. Ahí manifiesta una diferencia de este Dios santo, 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 lo hemos dicho en otras predicaciones, totalmente separado, totalmente otro, la trascendencia de Dios, frente a algo hecho por manos humanas, o sea, en una inmanencia inmanente. Dentro del mundo visible hay gente que se dedica a hacer estas cosas con sus propias manos, por eso la imagen de la serie tiene ahí un taller de maderas, ¿ya? Básicamente aludiendo a esta idea que nosotros tenemos de que la idolatría justamente tiene que ver con este asunto de figuras de madera que pueden estar revertidas o revestidas, perdón, en oro, en plata, en algún tipo de material, pero no dejan de ser obra hecha por los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace el salmista acá? Revierte esta situación, ¿ya? Y dice que estos ídolos hechos por manos humanas no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no palpan, no caminan, no emiten ningún tipo de sonido, es lo que está diciendo acá en el Salmo. Y con ello, básicamente el salmista está diciendo no tienen valor en sí mismos, salvo el valor del material. Porque ni siquiera dice son hechos de, fíjense bien en ese detalle, es un detalle no menor. Dice los ídolos de ellos son plata y oro. O sea, ni siquiera adoran al ídolo en sí, sino que adoran la materialidad del ídolo. Los dioses de ellos son plata y oro. O sea, están por detrás de qué cosa? De riquezas. Al final de cuentas tienen a sus ídolos como un reflejo de aquella riqueza que ellos están buscando. No necesariamente porque estén adorando al Dios en sí. Eso es importante. Eso es relevante dentro de lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Es interesante porque como los está definiendo el salmista hasta aquí, los ídolos técnicamente son inútiles en términos de su capacidad de poder hacer cualquier cosa, porque fueron creados por las manos y al final de cuentas no son dioses en verdad, son la manera en que el ser humano busca para poder simplemente obtener algo. Y eso es algo que realmente sigue siendo así hasta el día de hoy, incluso dentro del mundo cristiano evangélico, se acercan a Dios para obtener algo. Dios pasa a ser un objeto de canje. No pasa a ser adorado simplemente porque Él es misericordioso y justo, porque es misericordioso y fiel, sino que pasa a ser adorado, ¿por qué? Porque yo puedo obtener algo a través de Dios. Y ahí ya no hay una imagen del Dios, un Dios de pacto, sino que es un Dios de consumo. Pasamos a consumir a Dios, ¿sí? Ok, Dios, si me va bien aquí, entonces yo hago esto. Y pasa a ser una forma de canje. Fíjense ustedes que la declaración del versículo 8 tiene mucho, es una de las declaraciones probablemente de mayor potencia o cuando la Biblia habla sobre el tema de la idolatría. Por justamente la declaración que se hace, dice acá, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. O sea, cuando nosotros adoramos otra cosa que no sea Dios, nos vamos transformando en aquello que amamos. Lo decía yo al principio, nuestros corazones son como brújulas que se sienten atraídas por un norte. Y ese norte es aquella cosa que nosotros amamos. Entonces nos vamos transformando en aquello. ¿Sí? Nos vamos de alguna u otra forma mimetizando con aquello que nosotros amamos y aquello que adoramos finalmente. Y fíjense que la forma más burda que nosotros podemos ver esto es en la idolatría, vamos a ponerle idolatría soft, ¿ya? Una idolatría más suave, ¿ya? Es cosa, por ejemplo, de ir lo veíamos cuando fuimos a ver a Nicanor al fútbol, ver la cantidad de muchachos con los cortes de pelo de sus futbolistas favoritos, ¿ya? Esa es una idolatría soft, es una idolatría piola, tranquila, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que hace la persona que le gusta mucho algo o alguien, trata de parecerse, ¿ya? Eso es una tendencia natural, ¿sí? A mí me gusta parecerme a tal cosa o a tal persona, a mí me gusta parecerme a esto, ¿sí? A personajes de historieta, anime, en fin. Esa es una forma de idolatría soft, ¿sí?
Pero ¿qué pasa cuando nos vamos mimetizando en aquello que realmente nosotros adoramos y que está por detrás de aquello? Y obviamente el texto está yendo mucho más allá de como decía yo acá, el reflejo burdo de aquello. Va mucho más en el fondo el texto bíblico. Porque cuando nosotros adoramos otra cosa que no sea Dios, ¿ya? Cuando estamos intentando llenar nuestros corazones, o el vacío que está en nuestro corazón y que solamente tiene la forma de Dios, como decía Pascal, fíjense que nosotros dejamos o nos transformamos en ese tipo de ídolos que no tienen manos, que no tienen ojos, que no tienen boca, que no tienen oídos. ¿Por qué? Porque nosotros inmediatamente dejamos de hablar con los demás cuando estamos metidos en nuestro propio ídolo. Dejamos de comunicarnos con los demás. Tenemos boca pero no hablamos. En ese sentido. O dicho de otra forma, solo hablamos de nuestro ídolo. Solo hablamos del trabajo, solo hablamos de la pareja, solo hablamos de los estudios, solamente hablamos de nuestra posición política. No hay otra cosa que podamos hablar. ¿Por qué? Porque nos estamos transformando en el ídolo. Tenemos boca pero somos incapaces de comunicarnos, porque solamente replicamos aquello que el ídolo nos dice que tenemos que decir. Y eso es una señal para nuestras propias vidas, para estar alertas de qué cosas yo estoy siempre hablando. ¿Por qué? Porque cuando estamos idolatrando nos volvemos monotemáticos. No hablamos de otra cosa. Tenemos boca y no hablamos. ¿Sí? Ah, pero es que hablamos de algo. Sí, pero estás hablando lo que el ídolo te dice que tienes que hablar. Ya no estás hablando por ti mismo. ¿Ya? Tenemos boca, pero no hablamos. Solamente repetimos. Tampoco escuchamos. ¿Por qué? Porque hemos cerrado tanto nuestros oídos a escuchar otra posición política, a escuchar a otra persona, a escuchar un consejo. Nos cerramos tanto que incluso llegamos a cerrarnos frente al sufrimiento del prójimo. Ya no me interesa el prójimo, me intereso yo mismo. Y me interesa aquello que el ídolo me dice que me tengo que interesar. Me voy transformando en el ídolo. ¿Ya? Podemos tal vez nosotros estar al lado de alguien que está gritando por ayuda y no lo escuchamos. Tenemos oídos, pero no oímos. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en nuestro ídolo que nuestro ídolo nos impide escuchar. Y aquí algo bueno puede transformarse en un ídolo, la religión. Porque nuestra religión nuestra religión, no Dios ni Cristo, nuestra religiosidad nos está tapando los oídos. Y no logramos escuchar aquello que Dios está a gritos hablando a través de todo el entorno. Porque Dios sí, Dios habla hasta el día de hoy, pero lo hace a través de las circunstancias de la vida que nos rodea. Y el Espíritu Santo es el que interpreta ese clamor de Dios para nosotros. Pero como estamos tan metidos con nuestro ídolo, tenemos oídos y no logramos escuchar. Nuestras manos, tenemos manos, pero nuestras manos ya no están para extenderse y servir a los demás, sino que están para servirnos a nosotros mismos. ¿Sí? Tampoco usamos nuestros pies para ir a los lugares donde se nos necesita, y mucho menos para ir a los lugares donde nos conviene estar. Tenemos pies, pero no caminamos. Nos vamos transformando en los ídolos. Y es la idea justamente que tiene el salmista acá. Lo peor de esta situación es que nosotros nos vamos conformando cada vez más y más a la semejanza de nuestro ídolo. Entonces, ¿qué hacemos? Prendemos la calefacción y ya no vamos, por ejemplo, al templo, no vamos al culto. ¿Por qué? Porque es más cómodo aquí. El ídolo ya te tomó. Te transformaste en el ídolo. ¿Y cuál es ese ídolo? La comodidad. Entró a través de la pandemia y nos quedamos con la comodidad. Distinto es, claro, cuando tenemos a una persona que está en enfermedad o está distante o en fin. Nosotros tenemos una persona que ve las predicaciones que vive en Panguipulli. Ciertamente no puede venir para acá el domingo hasta ahora, ¿ya? Porque tampoco tiene vehículo, ¿ya? Porque yo he leído de casos, en libros sobre todo de plantación de iglesia, donde hay gente que viaja 200 kilómetros para poder estar en una iglesia. ¿Ya? Nuestro mismo Jano Álvarez, ¿ya? No son 200 kilómetros, ¿ya? Pero son 30, más o menos unos 30 kilómetros debe ser, ¿ya? Para poder estar presente. ¿Por qué? Porque tenemos piernas, tenemos pies, pero no los usamos para ir donde nosotros necesitamos estar. ¿Por qué? Porque ya estamos totalmente asemejados a nuestros ídolos. Y eso es lo que dice el salmista al final. Los que confían en los ídolos se hacen prisioneros de sí mismos.
de sus propios pensamientos, y nuestros pensamientos son torpes, nuestros pensamientos son impuros, nuestros pensamientos son perversos. Entonces, al final, ¿qué pasa con nosotros? Nos vamos transformando en aquello que nosotros adoramos. El tercer paso es la primera letanía. ¿Qué es una letanía? Una letanía es una oración responsiva. ¿Ya? Era esto que yo les decía, que el sacerdote decía una parte y el pueblo inmediatamente respondía con una afirmación. Y aquí, ¿qué es lo que hace con esta letanía? El salmista nos invita a confiar en el Señor. A no confiar en esos ídolos que tienen manos, tienen ojos, pero no ven, no sienten, no palpan, no huelen. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos dice acá el salmista? Versículos 9 al 11. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y es tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. La letanía está súper clarita. La declaración sacerdotal es, oh Israel, confía en el Señor. Y el pueblo que respondía, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y lo repite 3 veces. Y nosotros sabemos que la repetición de 3 veces en los textos hebreos es porque el énfasis está en ¿qué cosa? En que Él es nuestra defensa y nuestro escudo. Él es nuestro Dios misericordioso. Él es la ayuda y escudo. Eso es lo que repite 3 veces. Por lo tanto, ¿cuál es el énfasis? Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Fíjense que lo hace de la siguiente forma. Aquí la letanía es bien interesante. ¿Por qué? Porque este llamado triple a confiar en el Señor, hay un llamado para el pueblo del pacto, versículo 9, ¿cierto? Israel confía en el Señor. Hay un llamado para los sacerdotes. Casa de Aarón, versículo 10, casa de Aarón, confía en el Señor. Y hay aquí también a los que le temen o a los que le reverencian. Aquí probablemente el salmista está hablando de los prosélitos, ¿ya? De aquellos hijos del pacto que nacieron fuera de toda la estructura, que nacieron bajo opresión, opresión babilonia, particularmente, más o menos por el tiempo en que se está hablando, puede ser o asiria o babilónica, ¿ya? Por el tiempo en que pudo haberse escrito este salmo. Pero a ellos les dicen, los que temen, ustedes, prosélitos, ustedes, los que temen al Señor, confíen en el Señor. Fíjense que es interesante, ¿por qué? Porque Israel había caído en idolatría, ¿ya? Y a pesar de eso, el Señor dice, le llama la atención a Israel y le dice, Israel, confía en el Señor. Ya habían caído en idolatría. Aún así, les dice, confíen en el Señor. Los levitas también habían caído en idolatría. Y los llama, ¿a qué? A poder justamente volverse al Señor. Los prosélitos, de los cuales también estamos nosotros, hemos nacido fuera de la estructura del pueblo de Dios de Israel, venimos de idolatría y constantemente nos volvemos a la idolatría. Y nos llama también a nosotros. Entonces, fíjense, el llamado para todos es el mismo. No hay diferencia. El llamado es para todo el pueblo de Dios. El Señor es nuestra ayuda y el Señor es nuestro escudo. Y lo repite 3 veces. El Señor es nuestra ayuda y nuestro escudo. Entonces, fíjense ustedes bien lo que dice. ¿Es por nosotros? ¿Es por nuestro desempeño? ¿Es por nuestras capacidades? No. ¿Cuál es la afirmación inicial del Salmo? Es por su misericordia y su fidelidad. A pesar de que nosotros podamos caer en pecado y idolatrar a algo que no es Dios, el Señor nos llama de nuevo por su misericordia y por su fidelidad, nos llama a confiar nuevamente en Él. El cuarto paso es otra letanía, y esta letanía la usa el salmista para poder invitarnos a recibir las bendiciones del Señor. Y esto va desde los versículos 12 al 15. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos queridos, amigos queridos, confiar en el Señor trae siempre bendición. Siempre va a traer una bendición. Y esto es tan verdadero que el salmista lo repite 5 veces. Va a una sobreexageración en decirlo, en afirmarlo. Él nos va a bendecir. Va a bendecir a Israel, va a bendecir a los levitas, va a bendecir a los que le temen. Benditos ustedes del Señor.
Hay una insistencia en el corazón del salmista para que nosotros podamos tomar esta idea de que efectivamente podamos recibir las bendiciones porque Dios no deja de bendecir a aquellos que confían en Él. Depende, obviamente, de qué es lo que estemos buscando. Pero cuando buscamos al Señor, el Señor bendice. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente es un Dios digno de confianza por lo que Él ya hizo, sino que también es un Dios que quiere bendecir a su pueblo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos acá es, ¿qué es lo que significa bíblicamente ser bendecidos? ¿Ya? Básicamente, es mucho más profundo que lo que voy a decir, pero básicamente, el hecho de que Él nos va a capacitar para que nosotros podamos vivir una vida abundante en su presencia. Que nosotros podamos, de una manera constante y permanente, responder al llamado de Dios. ¿Ya? Y esto el Señor lo hace, ¿por qué? Porque, fíjense bien lo que dice el versículo 12, porque Él se acordó de nosotros. Es un acto de Dios hacia nosotros. Él se ha acordado de nosotros. Él nos busca. Y siempre lo ha hecho así. Fue Dios el que salió a buscar a Adán y a Eva en el huerto. Es Dios el que fue a buscar a su pueblo, a Israel. Él salió a buscar a Abraham. Él salió a buscar a su pueblo, a Egipto. Él fue a buscar después de que los pueblos se dedicaron a la idolatría. Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que podamos creer en Él. Y Él manda a la iglesia para que podamos creer en Él. Él es siempre el que está buscando. Y porque el Señor nos ha buscado, cuando nos encuentra, Él quiere bendecirnos. Fíjense lo que dice el versículo 15. El Creador nos bendice. Versículo 15 es muy claro porque dice, bendito sean del Señor el que hizo los cielos y la tierra. Nuevamente está volviendo a colocar a Dios en ese lugar sublime, en los cielos. Él está en los cielos y hace lo que quiere. Y ese Dios que hizo todas las cosas quiere bendecir a aquellos que confían en Él. Y esto también viene en forma de bendición material. También. Ahora, fíjense que la palabra prospere, que Él los prospere, tiene que ver con añadir todo tipo de bendiciones. Todo tipo, no se quita ninguna. ¿Ya? El tema es que, si nosotros estamos adorando otra cosa que no sea Dios, ¿sí? Aquí, ese Dios que no necesita nada porque es dueño de todo, Él creó los cielos y la tierra, nosotros nos vamos a hacer semejantes a nuestros ídolos y vamos a demandar sacrificios para nosotros. Vamos a querer adquirir esas bendiciones para nosotros, pero no para darle la gloria a Dios. Por eso es necesario que estemos constantemente revelando nuestro corazón idólatra frente a lo que la Escritura dice. Y ciertamente cuando nosotros estamos buscando que esas bendiciones de Dios sean solo para nosotros, no estamos siendo un canal de bendición. Que es como dice en el versículo 14b, dice, el Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Fíjense cómo está ahí explícito el tema de ser un canal de bendición para otros. Entenderemos más adelante que cuando le habla a ustedes, Israel y sus hijos, está hablando también de nosotros, porque nosotros somos hijos de Israel. El Señor se reveló en el pueblo de Israel. Jesucristo era israelita. Y a través de ese pueblo nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Por lo tanto, para nosotros también, y nosotros replicar esto. Por lo tanto, esto es como enchufar una manguera en una llave. La manguera, cuando está desenchufada de la llave, es un pedazo de plástico vacío. Pero cuando nosotros enchufamos a la fuente de agua y damos la llave, lo que llega al otro lado es agua. Y llega más lejos que el lugar donde está la llave. La idea es esa, que nosotros seamos prosperados, ¿para qué? Para simplemente ser un canal de bendición y que eso llegue mucho más lejos, a otro lugar donde realmente sea necesario. Y el quinto paso, ¿qué es lo que hace el salmista para poder, dirigir nuestra mente, nuestro corazón, para poder invitarnos a confiar en Dios por su misericordia y fidelidad? Están los versículos finales, ¿ya? Versículos 16 al 18, donde nos invita a glorificar al Señor. Dice así, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, hermanos, fíjense acá, aquel que hizo los cielos y la tierra, dio un propósito a los cielos y a la tierra. ¿Ya? Les dio un propósito. Uno contiene la gloria de Dios. Dios está en los cielos. Uno contiene la gloria de Dios. Y el otro fue creado para bendecir al ser humano. A diferencia de
el poema en babilonio, ¿cierto? El Enuma Elish, que dice que los dioses crearon la tierra para que el hombre trabaje la tierra y alimente a los dioses. Moisés dice, está buena la idea, pero no. Dios creó todas las cosas y creó la tierra y creó un jardín. Él, Dios mismo, sembró un jardín para que el hombre disfrute del jardín. Dios cultivó el jardín. Porque entre que dijo que surjan las plantas y el hombre pudo comer, sabemos todos que pasó un tiempo entre que vino una abeja, se paró en la flor, la germinó, eso se transformó en una fruta y finalmente Adán y Eva pudieron tomar las frutas y comerlas. ¿Quién hizo ese trabajo? Dios. Entonces fíjense, ¿qué nos está invitando el salmista? A glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer o quiere bendecir a su pueblo. Ahora, fíjense que incluso si esta bendición de Dios fuese pasajera, ¿ya? Podemos seguir bendiciendo al Señor. ¿Dónde está su Dios? Que no lo vemos. ¿Qué es lo que decía al principio? Él está en los cielos y hace lo que quiere, hace lo que le place. Nosotros simplemente confiamos en Él por su misericordia y por su verdad o por su justicia. Porque Él es fiel, porque Él es verdadero. ¿Sí? Ahora, este mundo, como nosotros lo conocemos, también es pasajero. La palabra dice que, bueno, lo hemos dicho en otras predicaciones también, no es que Dios vaya a destruir todo per se, así como destrucción, fuego, caput, todo, no. La Biblia dice que va a haber una renovación de todas las cosas, pero el mundo como lo conocemos va a dejar de ser y va a pasar a ser el mundo que Dios realmente siempre quiso. Ahora fíjense bien, Jesucristo mismo nos dijo a nosotros que no amemos las cosas de este mundo, sino que atesoremos aquellas que son eternas. De nuevo está tratando de hacer que nuestros corazones no se queden atrapados en los ídolos de este mundo, sino que busquen siempre la gloria de Dios. ¿Por qué? Por lo que decía, la tierra será renovada cuando el principal de los tesoros del cielo regrese, y que es Jesucristo. Ese es el principal y mayor tesoro que los cielos contienen. Es Jesucristo mismo, es la gloria de Dios en Jesucristo. Y Él prometió regresar por su pueblo. Y si Él es fiel, ciertamente lo va a cumplir. Pero parece que demora, los cristianos llevan tantos años, llevan 2000 años diciendo que Cristo va a volver. Ciertamente va a volver, aunque se demore 7000, 10000, 20000 años más. Ciertamente Él regresará. Porque Él es fiel y lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Él hace lo que quiere, lo acabamos de ver en el texto acá. Entonces fíjense que al final de cuentas lo que el salmista hace es invitarnos a temer al Señor, a ser temerosos del Señor. ¿Para qué? Para poder obtener vida. Vida abundante. Una vida que realmente valga la pena vivirla. No una vida llena de ídolos, sino que una vida que realmente valga la pena vivir. Porque cuando está hablando acá que los muertos no alaban al Señor, ciertamente está hablando de una muerte tanto material como espiritual. O sea, nosotros no vamos al cementerio acá y nadie está alabando al Señor. Eso es obvio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando alguien está muerto espiritualmente, tampoco logra alabar al Señor. Un muerto espiritual no alaba al Señor. ¿Ya? Es como justamente aquel que pregunta ¿dónde está tu Dios? Está muerto, no logra ver a Dios. ¿Ya? Y peor aún, es como aquel que se conforma a ser parecido con su ídolo. Se conforma con él. Está tan muerto como el ídolo. ¿Ya? Porque no ha pasado de muerte a vida para poder bendecir a Dios desde ahora y para siempre. Nosotros, dice, hace un contraste, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre, tal como dice el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster? Que la finalidad del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nosotros, dice el salmista, bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Hermanos queridos, amigos queridos, San Agustín dijo, nos hiciste para ti, Señor. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti, o hasta que no encuentra descanso en ti. Cualquier cosa, como decía Pascal, que nosotros intentemos encajar en ese espacio que tiene la forma de Dios, va a terminar hiriendo nuestro corazón. Por eso el salmista nos llama a dejar los ídolos. Por eso el salmista nos invita a abandonar a los ídolos. Y esa invitación sigue vigente para nosotros también hoy. Abandonemos los ídolos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los días nosotros levantamos ídolos. Todos los días. De distintas cosas levantamos ídolos. Pero ojo,
El Señor es el que se merece la gloria. A ti y solamente para ti es la gloria. No a nosotros, Señor, sino a ti da gloria. Y fíjense que dice da. Parece raro, ¿no? Porque uno podría decir solo a ti, damos. Pero dice a ti, solo a ti, da gloria. ¿Esto por qué? Porque fue así. Cuando Jesús en Getsemaní estaba orando, cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos y decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese santificado sea tu nombre no es una expresión de decir, alabado seas tú, sino que está Jesucristo citando al profeta Ezequiel. Cuando Dios declara, yo traeré gloria a mi propio nombre. Y eso lo hace en Jesucristo. Yo voy a traer gloria a mi nombre, porque ustedes son un pueblo obstinado que no lo hace. Por lo tanto, yo glorificaré mi santo nombre. Santificado sea tu nombre. Jesús estaba haciendo ese trabajo por nosotros, de reconocer y aplicar lo que el salmista está diciendo acá. A ti da gloria. Jesucristo lo hizo. Y Él nos entrega a nosotros eso. ¿Queremos nosotros realmente que Dios se dé gloria a sí mismo? Entonces muramos nosotros, a nosotros mismos y a nuestros ídolos, y permitamos que Cristo viva en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Para qué Cristo vive en mí? Para que se cumpla lo que dice el Salmo. No a nosotros, Señor, sino que tú, a ti mismo, date toda la gloria, porque la gloria te pertenece a ti. Nosotros solamente somos tu pueblo y somos un instrumento para esa gloria. Así que la invitación es a abandonar nuestros ídolos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reconocerte a ti y poder examinar nuestro corazón para poder clamarte de que acabes con nuestros ídolos. Padre Celestial, bendice a tu pueblo, bendícenos, Señor, en esta mañana, mediodía, para que podamos reconocer nuestros ídolos en el decorrer de esta serie y de esa forma, Señor, poder colocar nuestro ingenio ya no al servicio de la idolatría, sino que colocar nuestro ingenio al servicio del Hijo del Hombre, de Jesucristo nuestro Redentor y Salvador. Amén.